el día que iban a llegar los españoles, el Cuatro Vientos a México, pues que estaba anunciado por medio de la prensa, pues todo el mundo se movilizó. Yo recuerdo que los colegios, yo estaba entonces estudiando en la secundaria número 1, que estaba en la calle de Regina, todavía existe ahí ese colegio. Entonces nos dieron el día libre. Muchos de mis condiscípulos fueron al aeropuerto, por supuesto, mi hermano y yo, sí fuimos, mi papá ya estaba allá en el aeropuerto, junto con 80.000 gentes más. Y cuando hablamos de 80.000 personas, estamos hablando de una ciudad que no tenía más medios de comunicación que el camión y el tranvía, y muy pocos coches. Y era una ciudad que pues, escasamente tendría poco más del millón de habitantes. Así es que decir que un 10% de la población casi había asistido al aeropuerto era una cantidad fabulosa. Todo el mundo entusiasmado ahí para ver la llegada del Cuatro Vientos. Desde las 10 de la mañana ya estábamos ahí, aunque la llegada estaba anunciada para las 12 o 1 de la tarde. Y ahí esperamos, el tiempo estaba muy feo, muy nublado. Todas las tribunas, había unas tribunas en el aeropuerto, estaban llenas, digamos, entre tribuna y tribuna la gente también agolpada, entre coches, en fin, un ambiente muy, muy bonito. Llegó el presidente de la República, y con su gabinete, ocupaba un lugar adecuado, y las damas de honor con flores, qué sé yo, todo el mundo ahí esperando con gran entusiasmo esa proeza que se consideraba pues algo así como actualmente pudiéramos comparar con el viaje a la luna, ¿verdad? Ni más ni menos. Cerca de Balbuena pasaba un ferrocarril y entonces los carros del ferrocarril estaban ahí estacionados y todos esos carros estaban llenos de personas, inclusive subidos sobre el techo de los carros, esperando la llegada del avión. Mi hermana, la mayor, que entonces tendría ya 13 años, estaba esperando que llegaran los aviadores españoles para entregarles unas flores. Entonces México entero estaba esperando la llegada del Barberán y Collar y del Cuatro Vientos. El día 9 de junio salió de aquí para Sevilla, porque al día siguiente es cuando se inició el vuelo. El día 10 de junio del 33 es cuando se inició el vuelo desde Sevilla, claro. Pero además el avión salió desde Madrid, desde Getafe a Sevilla, no desde Cuatro Vientos, desde Getafe. Los dos pilotos atendieron a la prensa de Sevilla. El avión fue fotografiado por los fotógrafos de allí, de la prensa local y todo esto. Se prepararon para el vuelo a las 10 de la noche, ya se tenía confirmación desde Cuba de que la meteorología era buena, y entonces pues se empezó a preparar, a cargar todo, por la noche, de madrugada salió el avión hacia las 2 de la mañana. Tablada era un aeródromo, luego se ha quedado chico al fines de su historia, pero entonces era un aeródromo para las necesidades de los aviones de aquella época de una extensión suficiente y además prácticamente al nivel del mar. Es decir, si no me equivoco, la altitud de Tablada sobre el nivel del mar son 7 metros. Eso indica que la presión atmosférica es mayor, allí hay mucho más aire, es más denso y por lo tanto los motores dan una potencia mejor y favorecen el despegue con carga, que es el problema más importante. Para hacer el vuelo, que iba cargado con 5.200 litros de gasolina y 200 y pico litros de aceite, pues necesitaba bastante carrera de despegue.
se recurría incluso a ponerles el patín de cola encima de un carrito y que echaran ya a rodar con la cola levantada, para estar ya en actitud de vuelo. Y despegó sin ningún problema, incluso a los 1500 metros de haber empezado el recorrido, y nada, despegó, dio una vuelta sobre el campo y salió para la costa. Pues la importancia es que no estaba previsto que un avión terrestre, no un hidroavión, hiciera una travesía tan larga. Era un, se puede decir, más que deportivo, de acercamiento de España a América, y con vistas también a promover el futuro de los desarrollos de las relaciones con países como Cuba, México, con la posibilidad de realizar grandes vuelos en directo. Cuando se resolviesen los problemas que existían en aquella época de velocidad, de altura, de autonomía, de potencia de los motores, pero que se veía que en cuestión de pocos años iba a haber aviones comerciales capaces de hacer rutas transatlánticas. Entonces Barberán lo que quería era encontrar una ruta, la mejor ruta al Caribe, ¿no? A Centroamérica, a México, a las islas del Caribe, etcétera, que era la zona de más anchura del Océano Atlántico, ¿no? Curiosamente, los vientos generalmente llamados alisios, en inglés se llama trade winds, vientos del comercio. Curiosamente se llaman así porque facilitaban el comercio realmente de Europa hacia América, porque venían del noreste al suroeste. Fue por eso que Colón descubrió América. Si hubiera sido al revés, hubieran los indios descubierto Europa. El Cuatro Vientos era un avión monomotor, biplano. Era un avión específicamente diseñado para batir récords o hacer vuelos de raid, que se llamaban en la época, los vuelos a larga distancia. Prácticamente el primer avión que fue totalmente metálico, porque anteriormente lo que se llama las costillas de los planos, las cuadernas, pues eran de madera. Este era totalmente metálico, excepto algunas partes del recubrimiento que eran de tela. Era la última derivación del modelo básico Breguet 19. El Breguet 19 nació como un avión de reconocimiento y bombardeo ligero, biplaza, que tuvo una repercusión grande en su época porque fue utilizado masivamente por la aviación francesa, también por la española, se fabricó con licencia en España y fue exportado a muchas otras naciones. Se inició la fabricación del Cuatro Vientos en la factoría de construcciones aeronáuticas Sociedad Anónima de Getafe. Y se empezó a fabricar en enero de 1933 y se terminó el 15 de abril del mismo año. El aparato fue transformado en algunos detalles, se le puso una cabina cerrada que los franceses no utilizaban, y luego además el depósito de gasolina se aumentó un poco. Se aumentó un poco aumentando el diámetro. Claro, si uno aumenta el diámetro de un cilindro, la diferencia de capacidad es muy grande, aunque parezca que añade uno solamente una especie de suplemento alrededor, una corona alrededor, realmente son muchos más litros los que meten. Con lo cual le cabían unos 200 o 300 litros más, que ya eran 4.000 litros en ese bidón que iba entre el piloto y el motor, y otros 1.400 litros en depósitos en el plano superior, cosa que los aviones primitivos no llevaban. Eso le hacía un total de 5.000 y pico litros. El Cuatro Vientos llevaba un motor hispano-suiza y luego había muchos de los aviones de serie que llevaban motor hispano-suiza. Hispano-Suiza, la empresa española, había creado una fábrica, había montado una fábrica en Barcelona para fabricar automóviles, ¿no? En 1911, 1912. Y a consecuencia de ello, y de que el motor durante la Primera Guerra Mundial tuvo mucho interés para Francia, lo compró y lo fabricó. Lo fabricaron en masa muchos fabricantes, ¿no? Bajo licencia. Aproximadamente 21 industrias en todo el mundo, es decir, que era un motor conocidísimo. Había motores hispano-suizas, tenían los ejércitos desde Argentina hasta China y Japón. Es una sensación muy emocionante y muy interesante porque te producía un sonido fortísimo y levantaba bastante polvo, porque en esa época aquí en Cuatro Vientos no había pista de cemento como hay ahora. Los vuelos se hacían sobre pista de tierra. Pero como eran tubos de escape individuales, tenía un ruido peculiar.
no era el tipo de avión de pequeño de dos alas que yo cuando muchacho veía volando, que eran muy lentos. Ya ese daba un toque de más poder como avión, ¿no? Vaya, la impresión que me dio fue muy grande. Y era majestuoso, vaya, es la palabra que yo creo que viene bien. Lo previsto era que llegara a La Habana, pero ya se sabía que por el gasto grande de combustible, pues que era muy difícil prever el llegar a Cuba seguro, pero a qué parte de Cuba no. Pero había mal tiempo en el norte de Cuba, por lo cual se desvió hasta Santo Domingo, la República Dominicana, donde entró por el norte. Y entonces el avión, tampoco Guantánamo los cubanos lo conocían adecuadamente. Y aunque se había dado un informe de que era buena pista, no era así, según lo observaron el propio Barberán y Collar. Y siguieron para Camagüey, que es un aeropuerto muy llano, aquella una planicie fabulosa, y allí aterrizaron. Inclusive Camagüey estaba situado en una situación más ventajosa para el aterrizaje del avión, me parece a mí, porque estaba en el centro de la isla, en un terreno más apropiado. Guantánamo estaba al lado del mar y posiblemente un aeropuerto más adecuado. Por las emisoras de radio, por el diario La Marina, por todos los periódicos de Cuba, decían mañana saldrá creo que era a la 1 de la tarde aproximadamente de Camagüey y llegará al al aeropuerto de Colombia a las 4 de la tarde. Nosotros vivíamos precisamente vivíamos en la calzada que se llama General Lee, que iba directo al campamento de Colombia. El campamento estaba de La Habana, prácticamente a media hora, como 30, 35 minutos en automóvil. Yo tenía cuando aquellos 6 años. Y lo que más me impresionó a mí fue la llegada allí al aeropuerto, como es natural. Y ya le digo, le repito, la impresión que me dio el avión aquel, primero que yo veía de cerca, siendo yo muchacho, fue muy grande. Y quizás eso influyó mucho en mi inclinación a la aviación, a los aviones. Nosotros cuando llegamos ya estaba aquello lleno y fuimos por la mañana. Y estuvimos por la mañana, yo calculo que llegamos allí como a las 11 por ahí. Y entonces estuvimos hasta que llegaron, no sé si a las 4 de la tarde o a las 5. Cuando descendieron los dos pilotos, que Barberán y Collar, pues los vi personalmente y me impresionó porque, ya le digo, yo nunca había visto nada, el avión tan cerca, ¿no? De frente a nosotros estábamos, claro, no nos dejaron llegar. Teníamos un límite para acercarnos al avión, pero vimos llegarlo de frente a nosotros, y lo vimos perfectamente cuando aterrizaron. Yo todavía tengo amigos míos que están en la Florida y recuerdan con emoción, que ya son personas mayores, cuando vieron a Barberán y Collar pasar por la calle en el automóvil descubierto, y para ellos aquello fue un hito. Nos sorprendió a todos nos sorprendió. Que un avión con un solo motor pudiera hacer ese viaje tan largo. Y dieron muestra de una capacidad muy grande, porque cuando aquello no había la ayuda de radio que existe hoy, era todo por navegación astronómica y estima. Así que, ya le digo, todas esas impresiones yo las fui desarrollando con el tiempo después, estando ya yo en la aviación, comprendiendo lo que es el vuelo que ellos habían hecho, el riesgo, estar tantas horas sobre el mar es imponente. Después de haber volado en operaciones en Bahía de Cochín y haber
experimentado lo que es volar sobre el mar por largas horas. En la época mía eran 3 horas sobre el mar. Me imagino lo que son las 40 horas en una cabina chica, con poco espacio, la incomodidad, el estar sentado, la falta de comunicación con cosas terrestres, cómo poder lograr mi posición a no ser usando el sistema de navegación celeste, la altura. Cuando uno está sobre el mar, lo mismo parece que está a 5.000, 10.000, 15.000, o volando rasante, porque el mar luce lo mismo, no hay un punto de referencia. Ellos tienen que haber dedicado muchas horas planificando todo y documentándose, sobre todo de las condiciones atmosféricas en todo el vuelo, ¿no? Lo que es fundamental en un vuelo sin referencia sobre el mar es saber dónde estás, y la única forma era estudiar muy bien la ruta y luego ir comprobando de la mejor manera posible pues por dónde ibas en cada cierto tiempo, ¿no? Si ibas cumpliendo las expectativas. Él iba a llevar un equipo que era para navegación astronómica, o sea, a base de sextantes y tomar la altura de los astros, y también, por supuesto, una navegación a la estima basada en el anemómetro, en la velocidad aerodinámica que uno lleva, y midiendo la deriva con derivómetros o algún otro truco, como por ejemplo son las bengalas. Hay bengalas luminosas para la noche o botes de humo de día, que cuando se lanzan ve uno si uno está derivando, es decir, no está uno volando exactamente hacia donde marca la proa. Supongo que en la mente de Barberán estaba la realización del más largo vuelo directo sobre el océano que hasta entonces se había podido hacer. Barberán era un navegante extraordinario. Él era director de la Escuela de Observadores y un especialista en navegación. Y desde luego su navegación fue impecable. Vamos, es que llegaron a Cuba sin un error de ninguna clase, ¿no? Y después de 8.000 kilómetros casi, pues la cosa no está mal. Por cierto que a mi padre se lo llevó como profesor. Estaba mi padre, yo era un niño muy pequeño, debía tener 2 años o así. Me acuerdo que mi padre y él echaron a andar desde el aeródromo hacia mi casa, en el pueblo, y yo iba con una bicicletita que tenía yo pequeña, ¿no?, andando alrededor de ellos. Me acuerdo que de sus gafitas y tal, ¿no?, de Barberán. Mi padre lo sintió muchísimo. Tenía el efecto visual de que llevaba gafas, unas gafas de la época, así, unas medio quevedos de esos, bastante redondos, ¿no? Y eso es lo que era Barberán. Pero era un hombre muy amable, muy simpático y muy modesto, a pesar de la categoría que tenía y de la sapiencia que tenía de tipo aeronáutico. Había tomado parte en las campañas de Marruecos, de la guerra que en esas épocas mantenía España en el protectorado de Marruecos, y hasta había resultado herido y todo en Marruecos, pero siempre sirviendo en la aviación, volando allí en operaciones aéreas. Yo entonces era un chaval, tenía 14 años recién cumplidos, y como Barberán tenía su despacho aquí y andaba siempre entrando y saliendo, pues yo le llegué a saludar, y como él ya me conocía de vista, de verme por aquí, y había visto que yo tenía una afición tan extraordinaria a la aviación, pues ya me trataba con mucha amabilidad y mucha simpatía, y cambiábamos palabras, nada más. Eso es lo que yo pude hacer con ellos. Estaba destinado en Cuatro Vientos, como estaba mi padre. Mi padre era ingeniero militar, y que hacían pues puentes, carreteras, canales, todo militar. Pues le preparó 3 rutas alternativas para que ellos escogieran la que más le convenía. Le preparó, claro, las rutas de acuerdo con los vientos dominantes, porque, claro, iban en una avioneta, de esas que, como yo decía, estaban hechas de palitos y tela. Es difícil encontrar una persona que tuviera una capacidad
de análisis y de cálculo tan importante como la tenía el capitán Barberán. Con un sextante y mirando las estrellas, llegó desde Tablada a Camagüey sin desviarse ni un ápice. La gente que me ha hablado, que ha tenido relación, si no directa, a lo largo de esa cadena generacional que se produce, normalmente una persona de un gran prestigio. También es verdad que era una persona pues, muy intelectual, era una persona pues, en cierto modo fría, una persona que era un gran matemático, y por lo tanto no estaba muy implicada dentro de la sociedad de Guadalajara, pero sí la gente reconocía su valía, porque se había puesto de manifiesto. Él había tomado parte en varias hazañas militares y era un hombre muy reconocido, y por lo tanto Guadalajara se sentía orgullosa de que su paisano estuviera a esos niveles. Estaba la Academia de Ingenieros, estaba, bueno, el cuartel de Globos, que se llamaba Globos, que era donde mi padre pues tendría su oficina, y luego ya iban al campo, que está en la carretera vieja de Madrid, allí era donde tenían los globos y los barracones y todas las cosas. En el año 1860 en España se creó la Academia de Ingenieros Militares, que realmente es el germen de la aeronáutica española. El primer regimiento de aerostación de España estuvo aquí en Guadalajara, aquí estuvo el cuartel de San Carlos, el cuartel de Globos. El primer dirigible que se hizo la prueba en España de su vuelo fue también hecho en Guadalajara hacia el año 1900, y en Guadalajara también estaba una fábrica que fue la Hispano-Suiza, que es la que construía los motores para los aviones. En Cuba ocurrió algo muy interesante. Después de la guerra famosa cubano-hispano-americana, que fue que por el Tratado de París los españoles no solamente se quedaron en Cuba y no perdieron sus propiedades, todo lo contrario, sino que fueron muy... Si hubo rencillas o conflictos entre los criollos y los peninsulares, se olvidaron esas rencillas. No, en Cuba no se distinguía, los españoles eran de la familia, eran la familia. Allí no había discriminación para nadie, pero para los españoles no hubiera discriminación, sino que había amor, había cariño, había admiración. El hecho de que fueran españoles influyó también mucho más. Sin duda, de ninguna clase. La población de La Habana estaba integrada por españoles y cubanos, y los cubanos todos eran prácticamente descendientes de españoles. Y Cuba tenía una gran simpatía por España, a pesar de que Cuba había luchado mucho durante mucho tiempo y le había costado mucha sangre lograr ser independiente, y lo había logrado gracias a la intervención americana. La gente se tiró toda La Habana a la calle. Aquello fue un acontecimiento nacional, eso conmovió a todo el pueblo, que era un pueblo muy acogedor, muy cariñoso, con mucho carisma. Fueron varios días. Durante ese tiempo fueron objeto de distintos homenajes por parte de todo el mundo, no solamente de la colonia española, sino por parte de los cubanos. Por supuesto, la colonia española en Cuba era muy fuerte. Les recibieron en todos lados, les dieron honores, les dieron donativos de dinero que después ellos revirtieron para obras de caridad. Bueno, todo eso fue un gesto que los enaltece. Había instituciones, y estas instituciones que probablemente dieron el premio, eran instituciones que tenían grandes vínculos con intereses españoles. Les dieron varios. Uno de ellos creo que fueron 5.000 pesos, que eran dólares de la época, la cervecería La Tropical, propiedad de la familia Blanco Herrera, españoles. En la
también cervecería Polar creo que también les dieron, y en varios lugares más. Eso demuestra la generosidad de los cubanos. El cubano es un hombre muy generoso, muy dadivoso. El cubano intrínsecamente es un hombre bueno. Hay sus excepciones, los hay como muy malos. Pero el cubano en sí, el cubano esencial, es un hombre generoso, bueno, noble, cariñoso. Somos muy cariñosos. Éramos un país sin etiqueta, sin retórica. Seríamos incultos, ¿entiendes? Pero éramos así. No digo que haya excepciones, pero generalmente el cubano es muy abierto, no marca diferencia. Ni con el blanco ni con el negro. Collar era un hombre muy joven que había nacido en 1906, era militar también, aviador. Él era de la Armada de Caballería y ya estuvo en la Guerra de África en el año 26. Pero todavía no era aviador. Y luego se hace observador y después piloto. Pero luego después, cuando se presentó a piloto, pues era un manitas. Los libros no se le daban bien, pero tenía muy buenas manos. Entonces sacó el número 1 de su promoción. Collar era un piloto muy competente y por eso fue seleccionado. Ahora, como técnico, Barberán era el cerebro, era él que había ideado que aquello podía realizarse y tenía su idea que demostró perfectamente de que sí, de que sabía cómo hacerlo. Digamos que el que dirigía el vuelo era el que elegía a su piloto, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían que ir bien coordinados, tenían que ser como uña y carne, ¿no? Tenían que estar de acuerdo en todo y los dos estaban destinados entonces en Cuatro Vientos. Barberán como director de la Escuela de Observadores y Collar como piloto. Un joven con una gran vocación, un hombre con mucha entrega, un idealista, por supuesto, pero este vuelo es un completo escenario. Un hombre de derechas, como es Barberán, un hombre de izquierdas, como era Joaquín Collar. Políticamente era afín a la República. Él cuando la sublevación de Cuatro Vientos, en la que participó también Ramón Franco y Pablo Rada, Resat y unos cuantos más, ahí, Queipo de Llano también, ahí también estaba Collar. Qué mejor que un piloto de la escuela de caza y que era un hombre habitual, con muchas horas de vuelo, energía y juventud para arrostrar 40 horas de vuelo sobre el mar, ¿no? Para un vuelo de estos la resistencia física era importantísimo, ¿eh? Es que aguantar 40 horas ahí sin dar una cabezada es muy fuerte. Yo que los vuelos más largos que he hecho es de 12 o 14 horas y no ves tú las cabezadas que se dan, ¿no? Entonces aquí son 40 horas y los modernos aviones llevan piloto automático. Aquí no hay piloto automático que valga. Aquí van volando a mano y es como ir conduciendo un coche, que no puedes descuidarte nada. El avión tenía, si no me equivoco, un doble mando y Barberán podía llevarlo durante periodos de tiempo en el cual el otro podía incluso dormir o descansar de alguna forma. De hecho, en la ida pues tiene un cierto desvanecimiento Joaquín Collar y Barberán le sustituye como piloto. En el caso de Iglesias Jiménez es lo mismo, es decir, siempre los dos tienen que ser pilotos, no puede ser uno piloto y el otro navegante. Collar era un hombre más joven, mucho más joven, parece que tenía 29 años, era un hombre bastante apuesto, tenía mucho pelo, no sé si tenía pelo, ¿no? y le gustaba, podríamos decir, presumir un poco, ¿no? Y sobre todo de los uniformes. Collar cuidaba mucho su look. Hoy en día se diría super fashion, ¿no? Era un super fashion. Siempre le gustaba, pues eso, llevar bien el bigotito afeitado. Era un guapera, ¿no? Pues él aparece lleva una cinta como los indios americanos, ¿no? Que es una cinta, una liga, pues para sujetarse el pelo. Para que no despeinarse y tal, pues llevaba una redecilla. Él cuidaba mucho su cara.
le gustaban un poco las juergas o las diversiones, que allí en La Habana parece ser que se destacó bastante en eso de las juergas, y que en parte fue casi una de las cosas que a Barberán le interesó marcharse ya de allí pronto, de Cuba, ya para la segunda etapa del vuelo. En La Habana se formó un movimiento que querían alargar la estancia de ellos por más días. Es más, que hasta daban algunos como normal, aunque salieron el 20 de junio para México, pues daban hasta el 24 en La Habana algunos. Lo que pasa es que ya Barberán dijo, ya tenemos que salir, este día parece el oportuno, y salieron el día que él, como jefe de la expedición, dijo, salimos mañana. Ya lo deberían estar bastante cansados y extenuados. Lógicamente, pues eso a todo el mundo le gusta y le entusiasma, sobre todo cuando son cosas sinceras, ¿no? Como las que ellos recibieron. Digamos, muestras de afecto tan sincero, pero era agotador, porque el que todo el mundo te quisiera tocar, pues es que les destrozaba, ¿no? Bueno, llegaron a un clima diferente, ¿no? Hacía mucho calor en Cuba en aquella época, entonces era, aún para un español, pues otro clima, ¿no? Otra situación, un esfuerzo físico importante, una tensión, ¿no? Porque aparte del esfuerzo que habían hecho durante el vuelo y el desgaste que les había llevado eso, pues indudablemente todo lo demás para gente, digamos, de mundo, pero no tanto, pues le suponía un cansancio tremendo, ¿no? Porque tenían que tener pues un aguante, ¿no? Para ser amable con todo el mundo, porque todo el mundo lo era con ellos, ¿no? Y entonces, claro, no podían, digamos, que reflejar ningún cansancio, ¿no? Ni ningún agotamiento. Según Francisco Vives, que es la persona, digamos, más fiable, que mejor conocía a Barberán, y que tenía el criterio, digamos, más aproximado a ellos y a nosotros, pues es que Barberán salió un poco obsesionado, no obsesionado, pero sí preocupado con cumplir con el objetivo de llegar a México, porque además era digamos, un compromiso que tenía con el gobierno español, ¿no? Es que un piloto, bueno, no un piloto normal, un piloto como ellos tiene una presión atrás muy, muy grande. Viene en representación de un país, va a visitar a otro país oficialmente. Es una presión muy, muy grande. Y yo creo que eso fue lo que afectó en el vuelo, ¿no? Parece ser que el depósito, ese depósito que es un bidón, ese depósito es un depósito muy, muy crítico porque está sujeto a muchas vibraciones y al mismo tiempo sufre un gran impacto en el aterrizaje, porque las ruedas van sujetas allí al lado del depósito. Y luego a través del depósito pasa toda la estructura del avión. Así que el depósito fue un depósito muy logrado, pero que tiene sus problemas. Y parece ser que el depósito tenía una fisura. Esa fisura la reparó Madariaga. No sabemos de qué artilugio se valdría Madariaga, pero probablemente sería algún tipo de sellado. Madariaga es enviado por barco antes y ya está preparado en Cuba para recibir el avión. Madariaga ya era un mecánico muy conocido, era un mecánico veterano. Madariaga era sargento mecánico y además era prácticamente de la primera promoción de sargentos. Tenía bastante prestigio porque había hecho el vuelo de Guinea, había participado en la guerra de Marruecos, había hecho el vuelo con Ramón Franco a Azores, así que él conocía el avión, todas las tripas y todas las modificaciones que se le habían hecho al avión. Las conocía todas perfectamente. Hay una serie de fotografías en el aeroplano número 1 con un grupo importante de mecánicos cubanos que se pusieron a su servicio bajo su dirección, y entonces la idea que sacan Barberán y el propio Madariaga es que la reparación había sido a plena satisfacción y que entonces el avión estaba en perfecto uso y funcionamiento. Entonces, ¿cuándo se produjo esa fisura en el depósito? Si fue durante el vuelo, si fue después del aterrizaje en Camagüey, ¿no? Pues ahí está la clave del asunto. El caso es que sabemos que el día 18 se terminó la reparación. Quizá ahí esté una de las claves también del tiempo que estuvieron en Cuba, ¿no?
cuando llegaron los españoles a Cuba, los periódicos destacaron aquella noticia como algo fuera de serie, ¿verdad? Y cuando iba a llegar Cuatro Vientos a México, pues desde el presidente de la República, que entonces era Abelardo Rodríguez, su gabinete, miembros de la Corona Española y el pueblo en general, se volcaron al aeropuerto. Y entonces había una estrechez de vínculos espirituales, intelectuales, partidarios, llamémoslos así, entre la República Española y la República de México. Y un vuelo de España a México era increíble, ¿verdad? Era la culminación de un sueño, llamémoslo así, entre España y México. Así es de que por eso causaba una gran sensación. Puesto que no solamente venían de España, que para los mexicanos España siempre ha significado algo muy especial. Nos hemos sentido muy unidos pues a España. Y eso que vinieran dos militares, pues, porque eran también militares, en un avión volando desde España, en una trayectoria realmente mucho más azarosa y más peligrosa que cualquier otra travesía del Atlántico que hasta entonces se hubiera hecho, significaba una hazaña. El trayecto de Cuba a México lo iban a hacer por la costa de México y no sabían exactamente de la costa, o ya sea de Minatitlán o Veracruz, por dónde iban a cruzar a México. Lo dejaron prácticamente abierto. Creo que ellos en sí no lo tenían planeado. A veces se dice que había una gran preparación del vuelo a Cuba y que no había tanto de México. No es esa mi opinión. ¿Por qué sabemos que hay una gran preparación del vuelo a Cuba? Pues muy sencillo, porque tenemos una copia que se quedó en La Habana, en poder de Francisco Vives, ya que no era necesaria para la siguiente continuación. Entonces yo entiendo que Barberán, hombre tan meticuloso, tenía un cálculo idéntico que, desgraciadamente, pues se lo llevó en la desaparición del avión. Había unas predicciones meteorológicas realmente un poco inquietantes cuando aquella mañana, cuando ya despegaron de Colombia para ir luego ya a México, el padre Gutiérrez Lance le dio la predicción que había con una seguridad de que no había problema de viaje hasta Veracruz. Ya de Veracruz a México, a Ciudad de México, se complicaba la cosa. Bueno, al momento de estar navegando aéreamente la zona de lo que es la península de Yucatán rumbo a la zona de Veracruz, la península de Yucatán podemos mencionar que es una meseta con poca orografía, casi nada. Entonces ahí los vientos pasan como si estuvieran caminando. Al momento en el cual se empieza a encontrar la Sierra Madre Oriental, este piloto, empiezan los vientos a chocar. Eso genera turbulencia. Aparte, si le aunamos los vientos que las nubes están generando o que están produciendo, pues genera una imperfección en el vuelo que estaba llevando la nave. Me refiero a imperfección cuando no tiene una estabilidad concreta, es decir, empieza a hacer esto, a tener un tambaleo, y no nada más en las alas, sino en toda la nave. Y empezamos a las 10 de la mañana, dieron las 11, las 12, el tiempo se nublaba, después se despejaba un poco, empezó a llover, a las 12 no llegaba y corría la noticia entre el público. Ya vienen, que ya los vieron en Tejería, que ya los vieron en Yucatán, que ya los vieron en quién sabe dónde. Total, eran puros buenos deseos que alguien lo decía y se multiplicaba aquel aviso como si fuera cierto. Pasaron las horas, llegaron las 12 del día, la 1 de la tarde, las 2, empezó a llover. Nada.
Y entonces pues empezaron ya los temores de que hubiera ocurrido algún accidente. En esa época mi papá fungía como director de aeronáutica militar. Por lo tanto, lo que hoy es la Fuerza Aérea, entonces era la aviación militar, estaba bajo su mando. Él era el responsable de recibirlos porque era al mismo tiempo el comandante del campo de aterrizaje. Se atraviesa una nube y esa nube es muy extensa, muy opaca, se puede estrellar en la sierra. No es que esté en la pared y uno llegue a la pared y se meta adentro. Empieza una nube aquí, otra nube acá, empieza uno que por aquí, y cuando menos se da uno cuenta ya está uno adentro. Y la única forma es seguir adelante, tomar decisiones en el momento. En esa época no había las condiciones que hay ahora, los sistemas de vuelo por instrumentos, era si acaso un vuelo ciego, pero no dentro de un sistema, unas aerovías, unas altitudes. Pero como eso ahora sí salieron ya las escuadrillas de avioncitos de la Fuerza Aérea Mexicana, eran unos biplanos que llevaban un piloto y un copiloto, a empezar a rastrear la ruta, ¿verdad? Pero no, nada. Empezó a oscurecer y ya se empezó a vaciar el campo aéreo. Entre ellos, pues ya nos fuimos a la casa a esperar noticias. La decepción fue muy grande y la preocupación también por lo que hubiera podido pasar. Lo que él nos relató en muchas ocasiones fue que de inmediato él recibió órdenes de iniciar la búsqueda, para lo cual se conjuntaron todos los aparatos de vuelo que tenía el ejército en esa época, y durante muchos días, realmente desde que salía el sol hasta que anochecía, haciendo escalas en otros lugares, estuvieron buscándolo. Todo el tiempo él fue el responsable de organizarla y de implementarla. Y no solamente la implementó desde tierra, él voló durante muchas horas con muchas gentes. Barberán y Coller, habiendo salido de Sevilla y llegado a Camagüey, brincaron a la ciudad de La Habana para hacer un vuelo directo de esta última ciudad a esta ciudad de México. Todos los informes recibidos hasta ahora indican que la búsqueda continúa intensamente. Tenemos noticia de que los coroneles Fierro y León, al frente de las escuadrillas del 1º y 2º Regimiento Aéreos, buscan por las serranías de la República, muy especialmente por los estados de Puebla y Veracruz. Cuando se tuvo conocimiento de que el capitán Barberán no aparecía, pues en un principio se tuvo la esperanza de que, se hubiera perdido el vuelo y hubieran aterrizado en cualquier otro lugar. Y en Guadalajara, pues lógicamente, cuando se tuvo conocimiento real de que allí había algo muy extraño y que el capitán Barberán no había aparecido, pues indudablemente el dolor fue enorme. Hizo un impacto muy grande porque se desvaneció aquella cosa que a la gente vio, que le agradó tanto, que vieron el valor y la capacidad de ellos, pues imagínense, se desvaneció. Y no pudieron llegar a México. Se hablaba se habló de muchas cosas, se habló de sabotaje, de que habían puesto algo, habían hecho algo, pero eso no lo creo, porque estaban muy bien cuidados. Ellos estaban cuidados allí si había algo tenía que ser de los militares, porque los militares lo que tenían rodeado el avión. Era una situación muy difícil de explicar. Hace falta tener muchos conocimientos de la situación, digamos, socioeconómica, ideológica,
racial del país para poder entender lo que sucedió. Yo creo que había pues hasta un convenio tácito, no una prohibición, digamos, directa, de acallar aquello. Porque yo sí recuerdo que desde pocos años o poco tiempo después se empezó a conocer que habían aparecido algunos objetos del Cuatro Vientos y demás, y se hacían algunos comentarios al respecto, pero se soslayaba la noticia, porque no dejaba de ser un hecho incomprensible para muchos lo que había ocurrido. En 1954 yo fui a Estados Unidos a estudiar a la Universidad de Georgetown de los jesuitas, y allí hice muchos amigos mexicanos. Y se puede decir que todos me dijeron, los que hablé sobre el tema de Barberán y Collar, que se supo el mismo día el lugar donde cayó y que no se había querido hablar más de ello. ¿Qué es lo que le pasó? Simple y sencillamente se cayó cerca de una barranca. De eso hay muchos testimonios. Luego digo, ya eso ya está, creo yo, perfectamente dilucidado y aclarado. En una barranca, mejor dicho, cerca de una barranca, en un poblado totalmente aislado de los centros de comunicación, en un lugar de cafetales. Y ahí, pues al caer, parece ser que Barberán estaba herido de una pierna y Collar no. Ahora, lo que ocurrió exactamente ahí, yo no lo podría decir porque no tengo una constancia, digamos, verídica del hecho. Pero sí, indudablemente es que los encontraron, pidieron ellos auxilio, salieron, ya digo, ilesos, sobre todo Collar, y salieron del avión y les ofrecieron, eso fue un error que cometieron ellos, no conocían el medio ambiente de aquella selva, en donde no tenían ni siquiera la más remota noticia de un Cuatro Vientos, ni de un vuelo, ni de nada. Para ellos llegaban aquellos señores que cayeron allá, les ofrecieron dinero y joyas, por lo que sea, les entró la avaricia y los mataron. Cuando ves las películas en blanco y negro de cómo estaba la ciudad de México aquella mañana, esperando a los dos pilotos, pues con una multitud de miles y miles de personas que llenaban la avenida, y desde luego incluso todas las autoridades allí del Estado, el embajador español, todos esperando, y además pensando que después los pilotos regresarían a España, cómo hubieran sido recibidos en España al regresar. Indudablemente hubiera sido una cosa extraordinaria, ¿no? Y es triste, porque ahí se acaba la historia. Es triste, se acaba la historia, y todavía, pasados 70 años, no se ha puesto el epílogo a la misma, porque todavía se ignora cuál fue el destino de estos dos pilotos. Todavía no se sabe realmente dónde se encuentra, dónde cayó el Cuatro Vientos y dónde se encontraron ellos, si es que se encontraron en algún sitio. Que es parte historia, es parte leyenda, es parte imaginación, especulaciones. Nadie sabe si fue en el agua en que cayeron, nadie sabe si fue en las montañas mazatecas donde cayeron, se estrellaron, nadie sabe si fueron ahogados y cayendo en la caballa de Campeche, nadie sabe si fueron asesinados por los indios una vez que salieron quizás vivos. Pertenece realmente a la historia todavía desconocida, lo que fue de verdad. Pero ciertamente que si es verdad que se perdió la gran aventura en su éxito final, no se perdió el coraje de estos hombres que han demostrado al mundo que, a pesar de que sin aparatos como hoy día, sin contar con los medios que hoy tenemos, se lanzaron a lo que hicieron, y si murieron fueron realmente mártires de la ciencia y mártires del progreso. Yo creo que los mexicanos pensaron en los aviadores,
pensaron en sus familiares, pensaron en España. Y creo que compartíamos la pena y el dolor de haberlos perdido, porque su hazaña los hacía prácticamente mexicanos. Desde muy chico siempre me gustó mucho, como decía yo antes en un principio, me gustaba mucho leer. Y ya escribía, y cuando iban a llegar, llevaba yo un versito en el bolsillo, que ese no lo encuentro, el primer verso, que empezaba: España gloriosa, España triunfante, perfume de rosa, de tierra brillante. Algo así empezaba. Y por ahí me seguía yo ponderándolos a ellos, pensando ingenuamente de que me podría yo acercar a ellos y les podría entregar mi composición poética. En los últimos días de junio del 33, cuando escribí el versito esto, ¿verdad? Perdón por la ingenuidad, pero miren lo malo que digo en el último verso. En el último verso dice: se han perdido, claman los corazones, habrán perecido en boca de tiburón. ¿Cómo empezaba? Es mucha ingenuidad. Nadie lo sabe, es lo que se escucha. ¿Dónde está la nave y el destino que lucha? Así termina esta composición hecha en héroes de España, héroes sin miedo, hombres de maña, aceros de Toledo. Héroes de España, de la patria gloriosa, de la tierra sin zaña, de la tierra famosa. Y ahí, por ahí me voy con una bola de ponderaciones.